Buenos días, ingeniero arroba. Soy Daniel Vélez y le vengo a estar respondiendo las preguntas de la clase asíncrona sobre el tema factor ideal. ¿Cómo se clasifican los transformadores? Pues aquí puse las diferentes clases. Transformador de potencia, aquel que es conocido por solo dedicarse al cambio de las corrientes, sin medir ninguna otra condición de la energía eléctrica. De aquí los mismos sean considerados como los transformadores genéricos, ya que solo tienen por función variar el flujo de la electricidad en lo que respecta a los voltajes de la misma. Transformador de distribución son aquellos que tienen por fin el paso de la tensión trifásica, que es aquel que genera tres tensiones pero de forma asimétrica, de tal modo que la pasa a una sola fase con el objeto de que la misma pueda ser de uso domiciliario. Transformador seco encapsulado son aquellos que están revestidos de una serie de placa de metal que evita a toda costa que algún líquido o energía eléctrica pueda correrse, lo que pueda traducirse en grave peligro tanto para el flujo de la tensión como para las cosas que están a su alrededor. La peculiaridad de estos transformadores es que pueden ser ubicados de forma cercana al punto de distribución de la energía, siendo los más recomendados para los casos de domicilio. Transformadores herméticos de llenado integral son aquellos transformadores que no disponen en su interior de un tanque de aceite. Resultan muy apropiados para la distribución de energía en lugares con poca expansión y donde además del flujo de corriente energía no resulta excesivo, ya que solo funcionan como filtro en aquellos casos que se verifica por alteración de la corriente. Transformadores rurales diseñados con una sola bombona de flujo eléctrico, ya que ésta permite el manejo de las corrientes trifásicas como también de las múltiples alteraciones en los voltajes que presentan las corrientes. Transformadores subterráneos son aquellos revestidos de una gran capa de metal y que han sido creados para ser instalados en espacios cerrados donde incluso pueda percibir cierta intromisión de líquido, manejando grandes corrientes de voltaje y tensión. Aquí puse imágenes de los distintos tipos de transformadores. ¿Qué partes conforman un transformador? Las partes que componen un transformador son la bobina primaria, que se encarga de recibir la tensión, a transformarla y convertirla en un flujo magnético. Está el núcleo del transformador, encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria, y está la bobina secundaria, que es encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida. Y aquí está un diagrama de cómo es el transformador. ¿Cuál es la función de un transformador? Diseñada especialmente para variar algunas de las funciones de la corriente alterna, como voltaje o la intensidad, y que en caso de funcionar adecuadamente mantiene constante la frecuencia y la potencia. Esto lo logra convertido la electricidad que llega al devanado de entrada y magnetismo, para posteriormente devolver a convertir en electricidad en el devanado de la salida. Tiene sus bases en la introducción electromagnética. Esto explica que al momento de aplicar una tensión en el devanado primario, es decir, una fuerza electromotriz, se origine un flujo magnético en el núcleo del equipo. Este es flujo el que origina la fuerza electromagnética que viaja desde el devanado primario hasta el secundario. Pero hay un detalle fundamental para el funcionamiento de un transformador, y es que la corriente que recibe debe de ser tipo alterna, pues de otro modo no se producirá la variación del flujo entre el devanado primario y el secundario. Y aquí está también un diagrama. Muchísimas gracias, ingeniero.